¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio el día de hoy. En el estudio anterior estuvimos viendo un tema muy especial que se llamó religión o relación personal con Dios. Y bueno, pues lo más importante es que podamos nosotros estar firmes en la palabra, en poder abrazar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y sobre todo, que el Espíritu Santo es quien nos enseña. Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tú y yo debemos de estar bien listos para poder estar recibiendo de la palabra de Dios por esa revelación del Espíritu Santo para nuestras vidas, todo lo que ha de venir para nuestras vidas, porque recuerda que tenemos un gran propósito, tenemos un llamado de Dios, tenemos algo especial para hacer en nuestras vidas el día a día, y entonces debemos de estar listos. Recuerda que debemos de estar viviendo el día a día porque es algo con lo que estamos tratando, con mantenernos entre ese equilibrio entre la fe y la gracia. Y el día de hoy vamos a hablar cómo es que todas las cosas ayudan a bien. Y te voy a invitar a que me acompañes a la palabra, a las escrituras, a Romanos 8, versículos 28 en adelante. Y la intención de poder nosotros estar meditando y estudiando acerca cómo es que todas las cosas ayudan a bien, es para que no vivamos en un concepto religioso en base a esto, sino que podamos analizar la palabra y no caer en esa trampa de una interpretación errónea. Así es que vayamos a lo que dice la palabra. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Te fijas qué importante es cómo aquí la misma palabra nos va llevando muy de la mano en que podamos conocer y entender que tenemos un propósito de Dios? Por eso dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que se fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por eso tú y yo somos creyentes nacidos de nuevo, por eso somos nuevas criaturas. Aún la Biblia, la palabra, las escrituras nos dicen en Génesis 1 que hemos sido hechos conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, todo tiene un propósito. Él nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Entonces, tú tienes que renovar tus pensamientos y ser transformado por medio de la renovación de tus pensamientos a través de la verdad, de la palabra, de quiénes somos en Cristo Jesús. Y mira qué poderosa es esta palabra, porque fuimos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Por favor, pon mucha atención en esto, porque tú has sido llamado, has sido predestinado, tú y yo hemos sido llamados y predestinados, y hemos sido justificados. Y luego continúa diciendo este mismo versículo 30. Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó.
Así es que tú tienes que tomar esa identidad y glorificarle y darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que Jesucristo hizo en su obra perfecta en la cruz del Calvario. Entonces, tenemos que ser congruentes con la palabra, sí, tenemos que glorificar al Señor, pero tenemos que entender correctamente por qué todas las cosas nos ayudan a bien, porque hemos sido predestinados, porque el Señor nos ha hecho conformes a la imagen de Jesucristo y entonces tienes que entender lo que tú eres, la esencia de lo que eres, el propósito de Dios, para qué te predestinó y entonces lo describe muy claro la palabra. Y continuamos leyendo en el versículo 31 que nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó a su propio Hijo, que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Un error muy grande, tal vez concepto religioso y una trampa de una interpretación errónea es el pensar que Dios tiene muchas cosas para muchos, pero a lo mejor para mí no tantas, o no hay mucha bendición porque no me lo merezco, porque no me he portado conforme al propósito de Dios, porque no he hecho lo que Dios ha querido, porque mi vida ha sido no tan buena, y entonces la gente empieza a poner en sus pensamientos palabras que no van conforme a la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros podamos estar siendo renovados en nuestros pensamientos y que la palabra de Dios sea la que gobierne, la que predomine, la que rija nuestra vida, para que cuando venga esa basura de pensamientos equivocados, de sentimientos que no van conforme a la palabra de Dios, los puedas desechar con facilidad. No te digo que no vayan a venir, que no los vayas a sentir, que no los vayas a tener, que no vayas a pasar situaciones difíciles, pero cuando todo esto viene y tú estás lleno de la palabra, de la verdad de la palabra de Dios, de tu identidad en Cristo, pues entonces tú vas a poder responder y entonces vas a poder resistir al diablo y este huirá. O sea, toda trampa equivocada, todo concepto equivocado, pues va a tener que irse de tus pensamientos, pero solamente lo vas a hacer si tú permaneces en las palabras de Cristo, en la palabra de Dios, y entonces tú vas a poder decir, todas las cosas ayudan a bien, porque aunque he pasado por esto, pero la palabra dice, porque aquí la palabra nos está enseñando cosas muy poderosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O sea, ¿por qué la gente se la pasa condenando y se la pasa diciendo que y juzgando que por esta cosa y que por la otra y haciendo juicios que no les corresponden? Porque la única persona y el único que es digno y el único que nos justificó es el Señor Jesucristo. Y si Él ya murió y Él resucitó y nos justificó delante de Dios, entonces, ¿quién te va a condenar? ¿Por qué sientes culpa? ¿Por qué sientes miedo? ¿Por qué hay temor? Porque no sabemos quiénes somos, porque no podemos entender. Y luego de repente solamente te traes la frase y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, como dice en Romanos, aquí en Romanos 8, en el versículo 28, pero nos falta más contenido, nos falta ser más fuertes, poder arraigarnos y cimentarnos en la palabra de Dios y estar firmes, perseverar en ella, permanecer en la palabra de Dios para entonces comprobar su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Este debe de ser el día a día del creyente nacido de nuevo. Eso es saber que todas las cosas ayudan a bien. Y si vienen algunos detalles importantes en tu vida que no son palomitas, sino que pudieran ser tachas,
pues bueno, todas las cosas ayudan a bien, pero tenemos que entender por qué, y yo te recomendaría que para todos nosotros pudiéramos estar meditando todos los días estos versículos de Romanos 8, desde el 26 y 27, que ahorita vamos a regresar para leerlos, para que podamos estar firmes en nuestro corazón y entonces poder ser más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a continuar leyendo. El que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas en el matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso debemos de saber que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos, porque hemos sido predestinados. Y entonces hemos sido hechos a imagen de Cristo Jesús. Y vamos a regresarnos a los versículos 26 y 27 que nos dicen: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así es que no hay nada que podamos observar en la palabra de Dios y en estos versículos que condene a los hijos de Dios, a un creyente nacido de nuevo, a alguien que ya ha sido escogido y predestinado y hecho a la semejanza del Hijo de Dios. Es por eso que tenemos que tener muy clara la palabra y entonces echar a un lado toda condenación, toda doctrina equivocada, toda religiosidad y podamos entonces evitar la trampa de una interpretación errónea que te lleva a no disfrutar de la bendición de Dios, que puede llevar al creyente a que solamente utilice esta frase: todas las cosas ayudan a bien, pero en realidad la vida del creyente no está manifestando el que todas las cosas ayuden a bien, porque no hay un concepto claro del propósito, de lo que el Señor habla en su palabra, de lo que somos y el por qué es que todas las cosas ayudan a bien, como lo estamos leyendo en estos versículos. Y sobre todo, que lo que significa ayudar, lo que significa la palabra ayudar, realmente traducida del griego, significa estar con alguien para auxiliar, para cooperar, para asistir. Esto describe una unión. Y entonces, esto es que el Espíritu Santo, en unión con nosotros, está haciendo intercesión, está cooperando, está asistiendo con nosotros mismos para que todas las cosas cooperen, que todas las cosas auxilien y ayuden a bien en nuestras vidas. Esto es a través de la palabra de Dios, por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo, pero es a través de su palabra, a través del conocimiento, a través de poder entender correctamente para creer correctamente y entonces poder decir que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. No puede suceder de otra manera. La Biblia no es mentirosa, es muy certera, así es que debemos de enfocarnos en lo que la palabra quiere que tú y yo podamos enfocarnos para poder sentirnos fortalecidos en nuestro corazón
y para poder estar firmes y no desfallecer. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Antes te voy a pedir que nos regresemos aquí al capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y entonces lo que tú y yo debemos de hacer es meditar en su palabra una y otra vez para poder estar guardándola en nuestro corazón. Recuerda que Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no podemos decir que todas las cosas ayudan a bien, porque no podemos estar en el completo y total conocimiento de lo que la palabra de Dios quiere que nosotros sepamos para dirigir nuestras vidas correctamente. Esto es su verdad, su llamado, su propósito. Todo lo que ocupa nuestra vida, toda nuestra necesidad física, toda nuestra necesidad económica, familiar, personal, de tu negocio, de tu trabajo, todo está en la palabra para que tú puedas extraer esa sabiduría, esa revelación, ser dirigido por ella y encontrar el camino correcto para alcanzar el éxito. Pero si nosotros no estamos enfocados perfectamente en su palabra, ¿cómo es que yo puedo decir que le conozco? Es que yo puedo decir que tengo una relación personal con él? Que yo puedo disfrutar del día a día, estar manifestando en mi vida el fruto del Espíritu Santo para que se manifieste en mi vida, si no es a través de su palabra. Y es por eso que el versículo 3 no lo dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pero también el 4 nos dice, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, no guarda su palabra, no estás perseverando en su palabra, no estás constante en su palabra. La misma palabra nos dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y más aún dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y recuerda que para poder disfrutar el amor de Dios y que el amor de Dios se perfeccione en nosotros y podamos estar en esa perfecta paz por el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que hacerlo a través de guardar sus mandamientos, de cumplir con lo que su palabra nos dice, para entonces poder declarar que todas las cosas nos ayudan a bien. Permanecer en la palabra de Dios es permanecer en su poder. Permanecer en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, es permanecer en su poder, ser más que vencedores, como dice la palabra, entender que todas las cosas nos ayudan a bien, pero también
poder tener ese balance perfecto, comprender que es importante tener ese balance perfecto entre la fe y la gracia. No estar buscando agradar a Dios por nuestras propias obras, por lo que yo pueda hacer, por lo que mi intelecto y mi capacidad física, mi capacidad natural me pueda llevar a hacer. Hay personas que son muy perfeccionistas y que pueden lograr cosas extraordinarias en lo natural. Sin embargo, en su corazón están secos de la palabra de Dios, no tienen nada y anhelan buscar a Dios y anhelan servirle a Dios, pero les gobierna y domina más lo que ellos pueden hacer y desarrollar en lo natural. Y la gente vive frustrada, la gente vive con un conflicto en su corazón porque no pueden disfrutar de la plenitud de Dios por el conocimiento de la palabra. Y entonces, como dice la palabra en Primera de Juan, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a dirigir correctamente nuestra vida a través del conocimiento de la palabra de Dios para poder disfrutar de esa paz y entonces poder disfrutar de este concepto. Todas las cosas ayudan a bien, pero esto es a los que le aman, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, no es tan solo decirlo, no es tan solo estarlo recitando como algo que te puedes agarrar a cada ratito, eh, para poder decir una frase y quererte soportar en Dios y luego no ves resultados. Pero debemos de buscar lo bueno que haya en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, esto va a ser solamente a través de la palabra de Dios. Lucas capítulo 6, versículos 43 y 44. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces, tenemos que sacar ese buen fruto en nuestras vidas. Tenemos que aprender a que por la palabra de Dios, conforme a su propósito, conforme a su llamado, a que Él nos ha predestinado, y fíjate qué importante es que Él ya nos conocía y que nos predestinó y que ahora nosotros debemos de aprender a tomar de la palabra de Dios, de beber de esa fuente de agua de vida para poder dar ese fruto correcto en nuestras vidas y entonces estar declarando que todas las cosas nos ayuden a bien, pero esto es a través de cooperar. Así como el Espíritu Santo coopera con nosotros para nuestras vidas, tú y yo debemos de cooperar con la palabra de Dios para poder manifestar en nuestras vidas su llamado y que cada situación que tú estés viviendo puedas extraer lo mejor que puedas tú concebir cada día en tu corazón de lo que es el propósito de Dios para tu vida y que no importa si estás en una situación difícil, todas las cosas van a cooperar, van a ayudar a bien para tu vida, porque el Espíritu Santo estará haciendo esta acción de cooperación, de asistirte, de auxiliarte. Te fijas, Dios no nos deja solo. Dios no te deja, ay, como que ahí, a ver cómo se las puede inteligir para salir adelante, sino que
Para eso nos ha sido dado su Espíritu Santo, para enseñarnos, para recordarnos, para asistirnos, cooperar con nosotros y auxiliarnos en cada una de las situaciones personales. Es por eso que estás aquí. Es por eso que de cada una de las situaciones difíciles y maravillosas y buenas que has tenido, tú has podido decir, todas las cosas ayudan a bien. Pero Dios no quiere que batallemos, Dios no quiere que estemos buscando el hilo negro, porque ya fue encontrado, ya Jesucristo pagó en su obra redentora en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora lo que debemos de hacernos es en enfocarnos, en profundizar una y otra vez, profundizar para que en esa unión en la que estamos con el Espíritu Santo y entendiendo que Él intercede por nosotros, podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y entonces declarar cada día la bendición, y que es por eso que todas las cosas nos ayudan a bien. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Perdonen, es que me fui a Juan en vez de Primera de Juan. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Recuerda que las cosas no funcionan si no estamos resistiendo al diablo y peleando en contra de los problemas que él trae, ¿sí? Las cosas solo ayudan a bien si tú amas a Dios, si estás resistiendo a los problemas, si tú tienes una determinación para destruir las obras del diablo, si tú le permites al Espíritu Santo que obre a través de ti, entonces vas a poder tomar cualquier cosa que el diablo quiera venir a traer a tu vida y afectarla, vas a poderla resistir, la vas a poder hacer a un lado y entonces todas las cosas te ayudarán a bien. Entonces tú debes de permitir que a través de lo que ya mora en ti por su Espíritu Santo, darle la oportunidad a la palabra, que como Él ya nos ha concedido todas las cosas, como Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, a ti y a mí nos corresponde, como Él ya tuvo el control, tomar ahora el control por lo que Él ya hizo y a través de la palabra, con ese poder y esa autoridad que ya nos dio, resistir al diablo y pelear en contra de él y entonces declarar que todas las cosas ayudan a bien, porque yo amo a Dios, porque obedezco a su palabra, porque amo sus preceptos, sus mandamientos, lo que Él dice. Solamente de esa manera tú y yo vamos a poder declarar que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es que no permitas dejar entrar la incredulidad cuando tú estás viviendo la palabra de Dios y le permites estar en tus pensamientos y que gobierne y que te dirija. Nada puede venir a moverte. No permitas que cuando escuches que algo o alguien te diga cosas contrarias a lo que la palabra de Dios te dice, te mueva, porque entonces no estarías cooperando con la palabra para resistir y declarar que todas las cosas ayudan a bien. ¿Te das cuenta qué importante es echar a un lado todo concepto religioso y todo engaño y toda mentira de una doctrina
de la palabra que la gente a veces quiere tomarla de diferente manera. Así es que permanezcamos en la palabra del Señor. Yo te invito a que estés meditando Romanos 8 del versículo 26, 27 al 32, que es lo que leímos el día de hoy, para que podamos entender la fortaleza que nos da la palabra y cómo es que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y es por eso que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Pues muchas gracias por estar conectados. Que pasen buenas noches. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Tu palabra dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén. Que Dios les bendiga y que